En el siglo VI antes de Cristo, un filósofo dijo lo siguiente: la mente, siglo VI antes de Cristo, presocráticos, la mente humana no es un cubo vacío que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Pero unos pocos llegan, pero sí. si queremos cambiar el mundo a través del cambio de la conciencia personal, yo creo que lo que tenemos a mano es el uso de la educación para algo diferente a lo que se está usando. Una y otra vez se nos dice que la noción de entrenamiento mental, de práctica mental, de cultivar las cualidades humanas, a veces no es siquiera políticamente correcta. Y eso es sorprendente. No nos importa dedicar 15 años a la educación, si tenemos acceso a ella, o a la formación profesional. Nadie espera montar en bicicleta o jugar al ajedrez o tocar el piano sin un mínimo de disciplina y práctica. Sin embargo, a la que hablamos de entrenamiento mental lo equiparamos al lavado de cerebro. Es muy extraño. Lo que estamos hablando es de si esto tiene sentido o no. Nos olvidamos del mundo emocional, como si no existiera, y sabemos todos, no porque alguien nos lo diga, sino porque nosotros lo vivimos, que con las emociones se generan las paces y se generan las guerras. Lo que vamos a ver aquí juntos es cómo las emociones afectan al proceso educativo. Hoy en día, el grupo que más sabe de inteligencia en el mundo probablemente sea los profesores Perkins y Garner. Solo el 8%, esto se lo he oído decir varias veces a Daniel Goleman, solo el 8% del éxito en la vida, en un éxito, podemos decir, un poco normal, se debe al cociente intelectual. Todo el mundo ha de prestar atención a lo importante que es la educación, porque somos animales sociales. La supervivencia individual, la felicidad individual, depende en gran medida del resto de la comunidad. Siempre tengo el sentimiento de que el concepto básico de nosotros y ellos ya no se mantiene. Tenemos que considerar que todas las partes del mundo son parte nuestra. Debemos también desarrollar una actitud que considere al mundo entero como parte de mí mismo. Por ello, las actitudes egocéntricas extremas no son actitudes realistas. Una mente más compasiva produce automáticamente calma interior, paz interior y confianza en uno mismo. Esto reduce el estrés, el miedo, la angustia. Varias preguntas. Primera pregunta, ¿por qué este niño, que cuando nació, el segundo en una familia, el padre les abandonó, un niño con mínimos recursos económicos, una madre que no tenía ninguna formación, no había ido al colegio, un niño que nació y vivió en Detroit? Yo he trabajado en Detroit, en el hospital Henry Ford, y sé la violencia de Detroit. Un niño considerado el tonto de la clase. Un niño que llegó a ser tan violento que en una ocasión cogió una navaja, llevado por un brote de ira, y le pegó un navajazo a su mejor amigo con la fortuna de que la navaja chocó con la hebilla del cinturón y se partió. Pero un niño que con la ayuda de un profesor y con la ayuda de su madre creyó en sí mismo, creyó en sus capacidades, creyó en sus talentos, y del creer se convirtió en el crear. Este niño, que no tenía futuro, es hoy en día el mejor neurocirujano infantil del mundo. El profesor Ben Carson, jefe de cirugía en la Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland. La educación puede generar milagros. Las cosas que se aprenden a presión se olvidan muy pronto. Las escuelas están enseñando a pasar exámenes, no están enseñando a vivir, no están enseñando ni siquiera a un desempeño de mayor eficiencia. Hay muy poca correlación entre notas escolares y rendimientos más adelante en las realidades de la vida. Entonces es un desperdicio de la educación, y yo digo que es un fraude.
Yo digo que llamar educación a algo que es transmisión de información y transformación y transmisión forzada de información es un muy mal uso de una palabra. Fijaros lo que Teresa Mavil dijo. El deseo de hacer algo porque lo encuentras profundamente satisfactorio y personalmente desafiante inspira los mayores niveles de creatividad tanto en las artes como en las ciencias y en los negocios. Los estudios a lo largo de muchos años de Teresa han demostrado que la base para que aflore la creatividad es la motivación. La creatividad es hija de la pasión, no es hija del frío razonamiento, es hija de la pasión. ¿Qué es la libertad? ¿Acaso no es la sensación de tener cierto control sobre la propia vida? De modo que el control sobre nuestra vida es casi equivalente a la libertad. Control no significa restricción. El entrenamiento mental no es más que poseer cierto control sobre la propia mente. Tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y la idea de que todo lo demás en la vida llega con esfuerzo, con una exposición continua, y que la única cosa que se perfeccionará por sí sola es el amor y la amabilidad, la compasión, la apertura de miras, la libertad interior, simplemente porque así lo deseamos, me parece una tontería colosal. No funciona así. Curiosamente, en lo referente a las emociones primarias y destructivas, es interesante constatar que no necesitamos un propulsor de la ira, un amplificador de los celos o un repetidor de la codicia. Pero sí parece que necesitamos cultivar en cierta manera la compasión y el altruismo sobre la base de la razón, de la comprensión. Y tenemos el potencial para ello. Todos lo tenemos. Del mismo modo que cualquiera tiene el potencial de correr un maratón. Pero si no entrena, no lo conseguirá. Básicamente, la idea es utilizar el potencial para conseguir una habilidad óptima. El sistema límbico es igual al cerebro emocional. Vamos a ver la importancia que tiene que cuidemos la situación emocional de los pequeñitos, de los medianos y de los adultos, precisamente para que la corteza cerebral funcione bien y precisamente para que el proceso creativo aflore. Los enigmas los podrá resolver la ciencia, los misterios nunca los podrá resolver. Albert Einstein decía que ante un misterio hay que acercarse con humildad y fascinación. El ser humano no es un enigma, es un misterio. Porque al fin y al cabo, y con esto termino, la calidad de la conexión emocional influye profundamente en el despliegue de la curiosidad y la fascinación que son necesarias para abrirse a nuevas experiencias de aprendizaje. Así que todo depende de la actitud mental de cada uno. La educación, el cuidado de nuestras emociones, el cuidado de las emociones positivas y también de las emociones negativas. ¿Cómo se regulan estas cosas? Creo que es a través de la educación. Creo que este siglo debería ser el siglo de la paz, el siglo de la compasión. Entonces, la nuestra puede ser una familia humana verdaderamente feliz.